Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Jaime Palma, parte también del equipo pastoral de la Iglesia Bautista Villanueva. Durante el mes de agosto, septiembre y octubre estamos estudiando la carta de Primera de Pedro. La serie lleva por título Animar en la aflicción. ¿Por qué? Porque precisamente estos hermanos están viviendo tiempos complejos y difíciles. Animar en la aflicción significa que la palabra del Señor algo tiene que hacer. Tiene que producir un efecto en tu vida. Tiene que producir una transformación. Y precisamente esa transformación se gesta en el tiempo de la aflicción. Quiero poner en tu mente un solo versículo de la palabra del Señor y piensa si tú lo has leído. Pero más que lo has leído, si tú has vivido este versículo. Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré... se lo sabe. ¿Cierto? Es decir, lo ha escuchado, lo ha leído, quizás también lo ha estudiado. Quien habla de este versículo es precisamente el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo habló, tuvo palabras, entendiendo que hay hombres que se cansan, entendiendo que hay hombres que se fatigan, entendiendo que hay hombres que reconocen que la carga es pesada, difícil de llevar. Si yo pienso o yo te pregunto hoy día a ti, ¿estás llevando una carga pesada? ¿Qué me podrías decir? Sí. Hay una enfermedad, hay una situación familiar, hay un conflicto, algo está pasando que hace que mi carga sea pesada. La palabra de Dios viene precisamente a tratar eso. Quizás no a solucionar el problema. Quizás no viene a solucionar el problema necesariamente la palabra del Señor. Pero sin duda Dios viene a tratar con tu mente y tu corazón. Entonces vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 14. Recuerdo que leemos de la Biblia de las Américas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 12 al 14. Solamente 3 versículos vamos a leer esta mañana. Mire cómo comienza la palabra del Señor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Vamos a orar y vamos a dejar que el Señor trate con nuestra mente y nuestro corazón. Amado Dios, te damos muchas gracias por esta mañana que tenemos de poder abrir tu palabra y poder escuchar el consejo que tú tienes para cada uno de nosotros. Ciertamente usted conoce nuestra necesidad y también conoce nuestra aflicción. Por eso te pedimos, Señor, que el mensaje de hoy sea un aliento a nuestras vidas, renueve nuestra mente conforme a la mente de Cristo y podamos mirarte a ti más que nuestro problema, Señor. Gracias por esta audiencia, por estos hermanos que están aquí con nosotros, que están anhelando y deseosos de poder escuchar de tu palabra. Ponemos este día, ponemos esta mañana, ponemos nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestros corazones a tus plantas, Señor. Y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén. Venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, y yo os haré descansar, dice Jesucristo. Hay una pregunta con este texto que yo te quiero hacer en esta mañana. ¿Cómo podríamos entonces nosotros vivir, no solamente leerlo, no solamente oírlo, cómo nosotros podríamos vivir este texto?
Si nosotros pensamos en los párrafos 12, 13 y 14 que acabamos de leer, el apóstol está presentando 3 problemas claros. No sé si los logra identificar, pero a su vez está presentando 3 respuestas, 3 acciones de cómo enfrentar estos problemas, de cómo enfrentar estas dificultades. Voy a presentar el problema, voy a presentar la acción. Número 1, prueba de fuego. Una prueba. ¿Cuál es el contexto? La persecución. ¿Cuál es la solución para eso? ¿Cuál es la acción para la prueba? No te extrañes de la prueba. Ojo con lo que estoy diciendo. Lo dice el texto. Prueba de fuego, ¿cierto? Solución, no te extrañes de la prueba. Número 2, padecimientos. Nos está presentando el texto como un problema, un sufrimiento. ¿Cuál es la acción que prosigue de padecer? Regocíjate. Número 3, tercer problema que está viviendo o que está presentando el apóstol: los vituperios, los insultos, las malas palabras. ¿Y qué nos dice? ¿Cuál es la acción o la solución? Debes ser dichoso. Dichosos sois, dice el texto. Qué rara la argumentación del apóstol. O sea, nos va a decir: no te extrañes de la prueba, regocíjate y sé dichoso. ¿Cómo yo soluciono los problemas con eso? Lo vamos a ver. No se me preocupe ni se me angustie. Ha clamado usted y ha dicho: Señor, estoy cansado. Señor, estoy agotado, estoy afligido. Lo que estoy viviendo yo es una carga grande para mí, ya no lo puedo sostener. Son muchos los padecimientos. Es demasiado lo que está pasando sobre mi vida. Estoy cansado de recibir insultos, vituperios por causa de tu nombre. Esa es la aflicción de los hermanos perseguidos en el tiempo del apóstol. Y el apóstol viene a solucionar este problema. ¿Y sabes lo que le dice? No te extrañes de la prueba. ¿Pero cómo? Necesito que me resuelvas el problema y tú me estás diciendo no te extrañes, porque vamos a ser probados. El apóstol comienza diciendo: amados, no os sorprendáis del fuego. Esta palabra amados es una palabra en griego que tiene que ver con la palabra agapeto. Y qué interesante que el apóstol, en medio de la aflicción, está poniendo una palabra, manifestando un corazón pastoral. Estoy afligido, amado, amado, tranquilo. Estoy desesperanzado, tranquilo, amado. Y está poniendo su corazón pastoral porque él sabe lo que esa persona claramente está viviendo. Cuando ponemos el concepto amados, estamos mostrando cariño, ternura, compasión, afecto, cuidado, interés por aquella persona en aflicción. ¿Cuál es la labor del pastor? Guiar, alimentar y proteger el rebaño. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol? Amado, amado. Y viene la exhortación: no os sorprendáis del fuego. Es evidente que el apóstol, a través de estas palabras, quiere alentar la vida de estas ovejas en una situación sobre todo de prueba que claramente a todo el creyente le toca vivir. ¿Te ha tocado vivir una prueba? Una prueba de tu fe, una prueba donde es probado tu carácter cristiano. ¿Y qué es lo que vemos en el apóstol? Y esto es lo maravilloso, hermanos. El apóstol está dejando actuar el don del Espíritu Santo en su oficio pastoral. Porque a través de la carta está edificando las vidas de aquellos que están
claramente en aflicción. Y nos damos cuenta la importancia de poder mostrar, de poder dar, de poder trabajar el don del Espíritu Santo frente a la iglesia, a los creyentes. No cabe duda, hermanos, que el creyente enfrenta situaciones complejas, difíciles. ¿Y qué pasa cuando estás enfrentando situaciones complejas y difíciles? ¿Vienen pensamientos a tu cabeza? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Pensamientos de sorpresa. Estoy sorprendido con lo que estoy viviendo o me está pasando. Yo no lo esperaba. No esperaba esta situación. Habíamos orado terminando el año 2024. Señor, bendice el año 2024, guíame en tu palabra. Y de repente, viene una situación que no estaba prevista. Entonces se levanta esta sorpresa. Y si no estás bien argumentado en la palabra del Señor o en tu fe, comienzan a haber pensamientos y te comienzas a atribular, a acongojar. Y te comienzas a confundir. Y con todos estos ingredientes se comienza a levantar, por supuesto, el temor y la incertidumbre. Porque tú no sabes lo que va a pasar. No tienes idea de lo que vas a enfrentar. Entonces se levantan todos los temores. Y dices, pastor, pero yo oro, estoy orando, estoy en medio de la prueba y estoy orando, pero ¿sabes qué pasa? No encuentro respuesta. No sé cómo salir de esta situación que estoy viviendo. Estoy orando y no pasa nada. Realizo esfuerzos y es como que nada sirve. Y no sé dónde echar mano, porque no veo la solución. Amados, dice Pedro, no os extrañéis de la prueba. Y yo sé que en oración has dicho, ¿qué hago, Señor? Y yo sé que en oración has dicho, ¿cómo lo hago, Señor? Y yo sé que en oración has dicho, respóndeme, Señor. Y también sé que en oración has dicho, ¿por qué, Señor? ¿Está mal que te hagas estas preguntas? No, no está mal. ¿Sabes lo que está mal? Es que desvíes tu mirada de Cristo. Es que desvíes tu mirada de la palabra del Señor. Es que desvíes tus pensamientos de su palabra. Porque déjame decirte que solo en Él encontrarás la solución. Estas preguntas son preguntas de un corazón afligido, en medio, por supuesto, de una tormenta. Entonces, en esta situación el apóstol, entendiendo la aflicción de estos hermanos, comienza a tranquilizarlos y a guiarlos. Por eso es que es importante la palabra amados. En esa palabra no hay un reproche a la necesidad que están viviendo. En la palabra amado no hay un cuestionamiento a lo que ellos están enfrentando. Simplemente hay palabras de ternura para poder decirle lo que se viene. Comienza a poner Pedro paños fríos. Y con la siguiente frase comienza a renovar, comienza a cambiar la mente de estos afligidos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros. No os sorprendáis. ¿Qué quiere decir Pedro con estas palabras? ¿Cómo lo podría usted interpretar que Pedro está diciendo no os sorprendáis? Podríamos claramente parafrasear el texto y podríamos decir, ¿te sorprende que sea así? ¿Te sorprende que tú como creyente estés pasando una prueba? No estaba en tus anales, no estaba en tus pensamientos, pero ¿te sorprende que el creyente sea aprobado? Ahora le hago la pregunta a la audiencia, ¿le sorprende a usted que un creyente sea aprobado? No. ¿En serio?
¿No les sorprende? Porque los creyentes somos probados. Entonces se da cuenta que ya está cambiando y renovando la mente. No te sorprendas de la prueba, porque tú vas a ser probado en diferentes áreas, en diferentes momentos. Si nosotros miramos la historia de Cristo, de los apóstoles, de la iglesia, no vamos a encontrar ninguna prueba en ellos. ¿O me equivoco? Dígame, se equivoca, por favor. Se equivoca, ¿cierto? Si usted lee Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 19, son textos donde se ven situaciones complicadas, de prueba. Ejemplo, Lucas 9, 22, diciendo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho. Es una prueba, ¿no? Y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. O sea, estoy viviendo para el Señor. Y Juan está diciendo, y Pablo le está diciendo a Timoteo, vas a ser perseguido. Primera Juan capítulo 3, versículo 13. Hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 10. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 11 y 12. Hasta el momento presente. Fíjese bien lo que voy a leer. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed. Andamos mal vestidos. Somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, los soportamos. Hechos capítulo 5, versículo 40. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron. Y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Hechos capítulo 16, versículo 22 y 24. La multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con vara y después de darle muchos azotes los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual habiendo recibido esa orden los echó en el calabozo interior y aseguró los pies en el cepo. Pablo habla a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 11, 24 y dice, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. Aflicción. Le vuelvo a preguntar, ¿le sorprende la prueba? No. No nos debiera sorprender. Bajo la historia de Cristo, los apóstoles y la iglesia, no se deben considerar las aflicciones y las dificultades como algo extraño. Y ahí es donde viene, no os sorprendáis, porque la prueba es parte de la vida cristiana. Las aflicciones obviamente son comunes a todos los creyentes. Pedro dice que los cristianos no deben sorprenderse si les llega el tiempo de sufrir. El contexto de este sufrimiento tiene que ver con la persecución. Pero Jesús obviamente advirtió, palabras que el apóstol conoce, que en el mundo tendréis obviamente aflicción. Jesucristo les ha advertido que el mundo incrédulo odia a sus seguidores. Recuerden que los cristianos eran considerados como una secta, obviamente porque no adoraban
al imperio. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación o aflicción, dice Reina Valera, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo sé que usted conoce ese versículo. Y yo sé que usted lo ha leído muchas veces en reiteradas oportunidades. ¿Pero ha vivido ese versículo? ¿Lo ha hecho suyo de tal forma que usted en su mente y en su corazón dice: da lo mismo la tribulación, da lo mismo la complicación, porque el Señor Jesucristo venció y yo soy más que vencedor? Cuando usted comienza a vivir la palabra del Señor, comienza a percibir el problema de una manera distinta, desde la perspectiva de Dios. La Biblia da a conocer advertencia a los cristianos y no debemos extrañarnos cuando les toca a los creyentes ser perseguidos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Cuando hablamos del fuego de prueba, estamos hablando o describe figurativamente una dolorosa experiencia. Me acuerdo que cuando estuve en el hospital, yo ya no soy tan cobarde como antes para las agujas, pero sufrí de dolor. Y tengo 3 episodios de sufrimiento de dolor, que era un dolor ya mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros entendemos una prueba, un fuego de prueba, estamos hablando que es una dolorosa experiencia. Y hoy día a lo mejor tú estás viviendo una dolorosa experiencia. Una situación que no estaba en tu mente y en tu corazón. Los creyentes de ese tiempo, su dolorosa experiencia tenía que ver con ser perseguidos, maltratados y asesinados. Y Pedro lo que está tratando o lo que está exhortando a los hermanos es hacerle ver que a través de la palabra ellos tienen o pueden soportar la prueba de la mano del Señor Jesucristo. Quiero que te enfoques en el problema que hoy día estás viviendo y puedas pensar en Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esta es para los que son llamados conforme a su propósito. Es decir, estoy pasando una prueba y debo entender que este fuego de prueba, esta tribulación en la que estoy viviendo, son parte del propósito perfecto de Dios para mi vida. Cuando tú lo logras entender desde esa perspectiva, ¿sabes lo que pasa en tu mente? Viene un descanso. Viene un alivio. Logras entender que la aflicción que estás viviendo, Dios lo ha permitido. Es que, pastor, llevo años. No tiene comparación con la eternidad. Es que, pastor, no lo soporto. Confía en el Señor. Dios obra en la vida de sus hijos. Cuando nosotros miramos este texto, cuando nosotros comenzamos a involucrarnos con la palabra del Señor, comenzamos a fortalecer nuestras vidas. Y yo quiero que valores el texto que hoy día estamos leyendo, porque otros hermanos que entregaron su vida a Cristo, al igual que usted, esos hermanos fueron desterrados, fueron sacados de sus hogares. Esos hermanos fueron perseguidos, fueron torturados, fueron asesinados por la causa de Cristo. Ellos vivieron una aflicción mucho más intensa que todos nosotros quizás juntos. Pero esas aflicciones nos sirven a nosotros como una enseñanza de cómo tenemos que seguir a Cristo. Esos hermanos nos están enseñando a nosotros de cómo tenemos que ser nosotros edificados por el amor del Señor en nuestras vidas. Esos hermanos que lo pasaron mal dejaron un registro y una enseñanza para ti y para mí, para enfocar nuestra mente en el Señor. El propósito de la prueba es que tu mente, tu corazón, sea a la imagen de Cristo y no como tú piensas que tiene que ser. Y la pregunta es,
¿Cómo enfrentas tú la prueba entonces? ¿Cuál es tu actitud frente a la prueba? Quejándote, reclamándote, siendo quejumbroso. Lo dije delante, una cosa cuando enfrentamos pruebas es hacerse muchas preguntas. Pero no te sorprendas lo que estás viviendo. No te sorprendas lo que hoy día estás pasando, porque Dios así lo ha querido. Es demasiado importante entender que las pruebas son una sorpresa, que las pruebas son parte del propósito de Dios para tu vida. Tu prueba puede edificar mi fe. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Lo que tú estás viviendo puede ser de beneficio para mi vida, porque yo te voy a observar cómo estás enfrentando tu problema. Y tú me vas a edificar a mí, en base, obviamente, a tu aflicción. Dios lo permitió, hermano. Dios así lo quiso. Lo que vives hoy, lo defines como una prueba, no te sorprendas. Dios así lo quiso. ¿Qué es lo que hace la prueba? ¿O qué es lo que debiera hacer la prueba en tu vida? Desarrollar tu carácter piadoso. Debiera generar o fortalecer la confianza y tu dependencia en el Señor. Y así la fe crece y se fundamenta aún más en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque venciste en la prueba. Tu fe crece, sin duda. Y vas viendo la mano del Señor. Y vas viendo la respuesta del Señor en todo el proceso. Es que hoy día estoy en medio de la tormenta y no veo ningún faro que me alumbre. No te preocupes, vas a llegar a puerto. No te preocupes, cuando llegues a puerto vas a mirar para atrás y vas a ver la mano del Señor en cada uno de los procesos que Dios te permitió vivir. Y vas a quedar sorprendido de cómo Dios actuó. Y vas a quedar sorprendido de cómo Dios respondió. Y vas a quedar sorprendido cómo tu fe creció. Pero ¿qué pasa si cuestionas a Dios? ¿Pero qué pasa si cuestionas su palabra? ¿Pero qué pasa si cuestionas tus hábitos espirituales? No voy a orar. Y el devocional no pienso leerlo. ¿Vas a ser edificado? ¿Vas a ser fundamentado en la palabra del Señor? Por supuesto que no. Y van a venir pensamientos a tu mente de que Dios es de este porte, de que Dios no responde, de que Dios no está presente. Y tu fe va a decaer. Y tu fe se va a enfriar. Y ya no vas a querer usar tus dones para edificar el cuerpo de Cristo, porque estás distanciado del Señor. Porque has roto tu comunión con Dios. Producto de la prueba. Una prueba que fue, claramente, para edificar tu vida. Voy a poner un contexto. Juan capítulo 8, versículos 10 y 11. Una situación, dos personajes. Entonces Simón Pedro, el mismo que está escribiendo a los creyentes, Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Podría haber sido Marco, pero no sé por qué se llama Malco. Y el versículo 11 dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Una situación, dos personajes. Dos hombres que actúan de una manera distinta bajo el mismo problema. La persecución. Venían a arrestar a Jesucristo. ¿Qué es lo que hace Pedro? No estamos hablando del Pedro de la carta, que ya está mucho más edificado, ¿cierto? Su fe mucho más fundamentada. Pedro, con el pensamiento separado del Señor, porque él estaba en formación de su carácter, atacó al hombre. ¿Cómo era obvio que había que hacerlo? Defendió humanamente, ¿cierto?, al Señor. Defendió al Señor con herramientas de este mundo, sin pensar
y motivado simplemente por sus instintos. Tomó la espada, ¡pum! Y atacó. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Estaba sorprendido que lo vinieran a buscar? ¿Estaba sorprendido de la prueba? Entendió. Esa es la segunda actitud. Entendió que esa era la voluntad de Dios, que esa era la voluntad del Padre. ¿Y qué hizo? Se sometió en silencio y en obediencia a ella, a la voluntad de Dios. Y hace una pregunta. ¿Acaso no la he de beber? ¿Qué copa, qué prueba estás bebiendo hoy día? ¿Qué herramientas estás utilizando para sobrellevar la prueba? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás definiendo? ¿Cómo lo estás planteando? ¿Cómo estás sobrellevando tus aflicciones? Voy a poner una parte práctica en esto. Pastor, ¿cómo entonces debo enfrentar la prueba? Entendiendo que no es una cosa extraña. Número 1, someta su carácter a Cristo. Somete tu carácter a Cristo. Vive tu prueba en silencio. Y ojo con lo estoy diciendo en silencio. No quejumbroso ante el Señor. Comparte lo que estás viviendo con tus hermanos. Pero vívelo en silencio y en obediencia a Dios. No recrimines las acciones de Dios. Eso es lo que quiero decir en silencio. Y en obediencia, bebe de la copa que Dios dispuso para ti en este tiempo. Tómala, porque sin duda va a ser para edificación de tu vida. Somete tu carácter. Somete tu mente. Y esta es la parte más compleja y difícil. Somete tu mente al Señor y permite que el Señor te convenza que lo que hoy día estás viviendo, Dios lo permitió. Y fíjate bien, Él sigue gobernando todo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es soberano. ¿Lo crees? Somete tu carácter, somete tu mente. Y esta también es difícil. Por el orgullo del hombre, por la soberbia del hombre. Somete tu voluntad. La voluntad de Dios, dice su palabra, es perfecta. Te tengo una mala noticia, la tuya no. Tu voluntad no es perfecta. Tú te equivocas, Dios no se equivoca. Tú queriendo hacer lo bueno, haces lo malo. Dios siempre hace lo bueno. No se equivoca. Por ende, la aflicción que hoy día estás viviendo, Dios no se equivocó. Al que bebas esa copa. Número 2, regocíjate en los padecimientos. El versículo 13 claramente nos tiene que hacer pensar. Pedro está poniendo sobre los hombros de los creyentes algo impensado. Impensado para el contexto que se está viviendo. Pedro prácticamente está pidiendo un imposible. Estoy padeciendo, estoy en una aflicción. Y Pedro dice, regocíjate. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Pedro viene hablando que en la prueba, producto de esta persecución, debes regocijarte. El texto comienza diciendo, antes bien. Eso es traducido mientras. Mientras que ustedes comparten los padecimientos de Cristo, mientras experimentan el mismo tipo de sufrimiento de Cristo por causa de su nombre, deben regocijarse. Los padecimientos de Cristo son las aflicciones que el Señor le tocó vivir y padeció en manos de hombres completamente malos y perversos. Voy a dar ejemplos. Mateo capítulo 26, versículo 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Y otros maleteros lo abofeteaban.
Eso recibió Cristo. Lo escupieron, le dieron puñetazos y lo bofetaron. Y Pedro dice, regocíjate. 27-26, Mateo. Entonces le soltó a Barrabás, pero Jesús, después de hacerle azotar, le entregó para que fuera crucificado. Regocíjate. Mateo 27-30, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Regocíjate. Juan 10:31, los judíos volvieron a tomar piedras para apiedrarle. Regocíjate. Hechos 2:23, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Esos son parte de los sufrimientos de Cristo. Son parte de las cosas que Jesucristo le tocó vivir y sufrir. Pero hubo un sufrimiento claramente mayor. Mateo capítulo 26, versículo 39. Jesús clamando al Padre. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor en esa oración? Sometiendo su voluntad. ¿A quién? Al Padre. Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Podría haber pasado Dios esa copa a otro? No. Era Jesucristo quien tenía la misión de salvar. Era única y exclusivamente de Jesucristo. Nadie podría haber tomado el lugar del Señor. Nadie estaba capacitado para beber esa copa. Solamente la copa de la cruz la debía beber Jesucristo. Jesucristo experimentó dolor, sufrimiento, persecución. Subió a una cruz, murió, fue sepultado y resucitó, manifestando obviamente su regocijo. Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? Él sabe que vas a ser afligido, Él sabe que vas a ser atormentado, Él sabe que en este mundo van a haber complicaciones. Pero hay un regocijo mayor que nos está esperando a todos nosotros, que es la esperanza de poder estar con el Señor. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Y el mismo Señor Jesucristo, regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¿Te das cuenta que la aflicción es parte de la vida cristiana? ¿Te das cuenta que ni siquiera Jesucristo viene a resolver el problema necesariamente, pero sí viene a proveer en ti un entendimiento espiritual? Que tú logres entender que tu mente debe estar direccionada hacia Cristo, independiente a la prueba que estés viviendo. El texto no dice que los cristianos no van a tener padecimiento. El texto no está manifestando eso. Pero lo que sí manifiesta es que el creyente es bienaventurado. Que en el creyente debe haber un gozo. Que en el creyente debe haber un regocijo en medio de la prueba. ¿Estás sintiendo gozo en medio de tu aflicción? ¿Hay un regocijo en medio de la prueba que estás viviendo? Tú me podrías decir no, y está bien. ¿Se habrá equivocado el Señor de haberte mandado esta prueba? ¿Se habrá equivocado el Señor de haberte mandado esta aflicción? ¿Se habrá equivocado el Señor de haber permitido que estés pasando lo que hoy día estás pasando? Yo creo que no. Y tengo la convicción de que no. Porque la palabra de Dios me dice, Filipenses capítulo 4, que regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Ese es el mandato.
Eso es lo que Dios quiere tratar con tu mente y con tu corazón. Que independiente de la prueba que estás viviendo, haya un gozo en tu corazón. Habacuc capítulo 3, versículo 18. Con todo, yo me alegraré en el Señor. Oh, podemos cantar, gritar, saltar, con todo. Ese absoluto todo involucra todo. Penas y alegrías. Porque regocijarse en medio de la alegría es fácil. Pero en medio de la aflicción, lo está diciendo un profeta. Y después el profeta termina y dice, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Fíjate en el texto. Él no se está regocijando en las cosas de este mundo. Él no está poniendo los bienes, los carruajes, los caballos, el alimento, el trabajo. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. A medida que el creyente sufre injustamente, el mandato era gócense, como el Señor lo hizo. Es un sentimiento completamente inaceptable, contradictorio. ¿Pero para quién? Para aquellos que no tienen esperanza ni confianza en el Señor. Pero yo me imagino que usted sí la tiene. Y para ti, que eres creyente, salvo por la fe, ¿hay regocijo hoy día? ¿Hay gozo hoy día a pesar de? El gozo es fruto del Espíritu. Es un distintivo claramente del cristiano. Y la única forma de vivir regocijados en el Señor, y aquí viene la parte práctica, es que tus pensamientos estén cautivos bajo la palabra del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Toma consejo del Señor. Busca de Dios y su palabra en la aflicción que hoy día estás viviendo. Número 2, entender que lo que estás viviendo es permitido por el Señor. Con dolor una vez en mi corazón le dije al Señor, gracias, porque no puedo solucionar este problema. No tengo cómo. No hay forma de hacerlo. Y lo único que hice fue agachar mi cabeza y decirle al Señor, gracias, porque no puedo hacer absolutamente nada. ¿Y qué significa eso? Que había una plena dependencia de mi vida hacia Dios. No pude hacer nada. Y ahí es donde viene el tercer paso. Permitirle a Dios que dirija tus pasos. No seas soberbio. No seas orgulloso. Si hay gente mejor preparada que tú, hay gente que sabe más que tú y que te quiere enseñar y que te quiere proveer de su palabra, de la palabra de Dios, para que tu vida sea edificada. Tercer problema que vemos, los vituperios, los insultos. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois. Mire lo que está diciendo el apóstol. Hemos visto que las aflicciones no debieran sorprendernos. Hemos visto que tenemos que tener gozo en medio de las aflicciones. Y ahora el apóstol nos dice de que debemos, ¿cierto?, ser dichosos cuando alguien hable mal de nosotros. La palabra vituperio significa acusar o lanzar insultos. Y el vituperio se da obviamente por una hostilidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14 dice, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a mano de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a mano de los judíos. Parte de las aflicciones que tenían que vivir estos creyentes era recibir insultos.
El Nuevo Testamento muestra que los cristianos recibían insultos. Los apóstoles que hablaban en nombre de Cristo y demostraban esto con hechos y con palabras, recibían insultos. La actividad espiritual hacia que los judíos y gentiles, ¿cierto?, manifestaban hacia los apóstoles era de manera furiosa, violenta y despreciativa. ¿Y qué es lo que hacían? Actuaban sin misericordia y con una profunda odiosidad. Reciben insultos aquellas personas que aman al Señor. Satanás, ¿cómo está actuando en los creyentes? Influenciando sus vidas. Utiliza personas para que insulten sus vidas solamente por el hecho de llevar puesto el nombre de Cristo. Leí en las noticias que un jugador de fútbol, no me acuerdo qué liga, levantó su polera y tenía un texto hacia Dios, no era un versículo bíblico, y fue multado por la FIFA solamente por levantar su polera que decía Dios. Influencia de Satanás para callar el mensaje de Cristo. Ese hombre fue vituperado. ¿Qué es lo que realiza esta enseñanza? Si nosotros vamos al Sermón del Monte y vemos nuevamente a Mateo capítulo 5, versículo 11, dice: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. El cristiano sufre vituperios, aún dentro de la familia. Familia que se cree con todo el derecho, ¿cierto?, de ofenderte e insultarte, sabiendo que tú como creyente debieras, ¿cierto?, actuar de manera santa, correcta, honrando siempre al Señor con tus acciones. Enmarcado todo esto en las enseñanzas que la Biblia presenta sobre tu vida. La palabra dichoso tiene que ver con un gozo profundo, duradero e inquebrantable, arraigado en la seguridad de la bendición de Dios. ¿A quién? ¿Cómo vemos el fruto del gozo? Aquellas personas que han nacido de nuevo. Aquellas personas que han regenerado su vida por el poder de Dios. Aquellas personas que en algún momento de su vida entregaron todo su ser al Señor. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Provee herramientas espirituales para que usted pueda soportar la prueba, el vituperio, las amenazas, para ser dichoso en medio de la aflicción. Cuando nosotros vemos el fruto del Espíritu Santo, la paz, la paciencia, el amor, la bondad, son recursos que el Señor ha provisto al creyente, que el Señor implantó en el corazón de aquella persona convertida a Cristo. Santiago capítulo 5, versículo 10 dice: hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurado a los que sufrieron. Habéis oído la paciencia de Job, ya habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Entonces nos damos cuenta que los vituperios, las pruebas, las aflicciones son evidencias que tú eres un creyente y que no perteneces a este mundo. Y el final del texto dice: debes gozarte, eres bienaventurado. Hay un ejemplo claro en Esteban. Esteban, el primer mártir de Jesús. ¿Qué pasó con él? ¿Usted sabe la historia? Cuando comenzó a hablar de su fe, vinieron, ¿cierto? Vinieron a él, quisieron apedrearlo. Hechos capítulo 6, versículo 15 dice: vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué expresaba la conducta de Esteban? Serenidad, tranquilidad y gozo. Fruto del Espíritu Santo. Cuando el Señor pone a prueba a sus hijos, también pone la capacidad, obviamente, para poder enfrentarlas. Mientras intentaban maltratar y matar a Esteban, Esteban simplemente invocaba al Señor diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a una gran voz: Señor,
no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Así murió Esteban. Esa fue la aflicción. Esa fue la persecución. Los vituperios que recibió solamente por amor a Cristo. Y la pregunta para terminar es, ¿por qué el Señor, Dios soberano, quiso registrar esta aflicción de Esteban en la Biblia? ¿Cuál es el propósito de mostrarnos un primer mártir y de la forma en que fue apiedrada? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que está pasando en la cabeza del Señor para dejarnos este relato? Es simplemente para fortalecer y animar tu fe. Que aún en medio de las aflicciones está el poder sobrenatural del Señor actuando en la vida del creyente, actuando en la necesidad del creyente, y entender que Él, y solo Él, da respuesta precisa cuando se busca de todo corazón. Vive, hermano, a Cristo. Vive su palabra. No seas simplemente un intelectual de la palabra de Dios, sino que somete el texto a tu vida. Versículo final, Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Oramos. Buen Dios, te damos gracias por esta mañana, por tener esta maravillosa oportunidad de leer tu palabra, por tener este tiempo de fortalecernos, de poder salir edificados de ella. Te ruego, Padre Celestial, si hay algún hermano, alguna hermana, alguna familia que está pasando momentos de aflicción y de necesidad, te ruego que los puedas fortalecer a través del consejo de tu palabra. Que la mirada de mis hermanos esté enfocada en ti y no en los problemas. Que el gozo, el regocijo, la dicha pueda estar en ellos permanentemente, Señor. Gracias, Padre, y oramos en Cristo Jesús. Amén.